Juan Carlos Urenda es una de las personas posiblemente que más conoce el tema de las autonomías, ha trabajado en este tema, ha teorizado, ha publicado, ha escrito, investiga. Por lo tanto, creo que es creo que es una de las mejores personas para hablar, o mejor, es una de las personas que tiene mayor conocimiento para hablar de este tema. Juan Carlos, ¿en qué momento se te cruza en tu cabeza la autonomía departamental? Interesante pregunta. Seguramente, yo siempre he pensado que este es un país muy centralizado. Ha sido históricamente, siglos, casi 2 siglos. En los estudios ya en la universidad, cuando estudiábamos en la Gabriel Derecho, ya empecé a darme cuenta de este problema. Y en Santa Cruz es un tema muy común ese, ¿no? De hablar de que este país es muy centralizado. Teníamos que trainar a La Paz, hacer trámites menudos, caseros, exacto, tontos. Siempre ha sido traumático para nosotros. Entonces, cuando aparecieron con éxito las autonomías españolas, comunidades autónomas, llamó profundamente mi atención. Y como tenía que hacer una tesis de grado para graduarme como abogado, entonces elegí ese tema. Entonces, ese primer libro que escribo, que se publica por los amigos del libro de Cochabamba en el año 87, en realidad fue escrito en el 86, en base a unos libros que me conseguí, que me trajeron de España. La autonomía que vos concebiste como estudiante en el pregrado es la misma que tenemos ahora. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Cuando he escrito la tercera edición de Autonomías Departamentales, que tiene 1000 páginas, que fue una edición especial para la Asamblea Constituyente, yo llevé personalmente los ejemplares y les regalé personalmente a cada uno de los miembros de la Asamblea Constituyente. ¿Y lo han leído? Y luego cuando salió la versión de autonomía de la Asamblea, tuve la seguridad de que nadie lo había leído. Qué ironía, ¿no? Sí. Tanto esfuerzo. Bueno, pero tanto ¿a dónde va el punto? Que esa tercera edición ya, la primera edición tiene 190 páginas y la tercera edición tiene 1000, pero los primeros capítulos son transcritos in extenso de la primera versión. ¿Por qué? Porque los primeros capítulos de esa propuesta son históricos, tiene una fundamentación histórica que sigue siendo válida, y luego la conceptualización sigue siendo la misma, era muy general, menos mal. Entonces, es la misma proposición y es la misma conceptualización. Pero ¿coincide tu idea original con lo que se hizo en la Asamblea Constituyente? No. A eso me refería. Ya. Me llamó mucho la atención tu respuesta porque... No. Yo creí que me decía si había cambiado la formulación conceptual de mi escrito. No. Ahí tengo que decirte una cosa. La versión que salió de la Asamblea Constituyente era verdaderamente un crimen. Poca gente la conoce. La versión que salió de la Universidad de Oruro fue vergonzoso porque además tenía los asambleístas que cumplir un referéndum, es decir, 2 referéndums. El referéndum de 2006, que era un referéndum para las autonomías departamentales, así se llamó la ley, vinculante a la Asamblea Constituyente, y ellos hicieron caso omiso absolutamente no. El otro referéndum del 4 de mayo. Y los del 4 de mayo de Santa Cruz, más los referéndums que se hicieron Beni, Pando y Tarija, con la conducción de las Cortes Departamentales Electorales, eran mandatos a tomar en cuenta por la Asamblea Constituyente. En realidad la Asamblea Constituyente tenía solamente un solo mandato de derecho interno que estaba por encima de los constituyentes, que era estos referéndums, porque el referéndum tiene una cualidad de profundidad democrática mayor que la designación de un constituyente, porque está por encima de la Asamblea Constituyente. Claro, porque tiene la opinión de las personas sobre un tema en particular. Va a la fuente del poder constituyente. Exactamente. Bueno, lo que sale de Oruro, William, es asqueroso, ¿no? Es decir, y atentatorio, agresivo. Por ejemplo,
los gobernadores se llamaban prefectos, los alcaldes se llamaban, es decir, cambiaron la nomenclatura y era una centralización vergonzosa. Si no fuera porque en el Parlamento, en virtud de ese artículo de que pudiera hacer una revisión semántica, menos mal que le metieron la mano, hicieron hartos cambios, pero los cambios que le hicieron fueron positivos en el sentido de que prácticamente copiaron la formulación del Estatuto Cruceño, aprobado el 4 de Como mayo. que mejoraron un poquito la redacción original. Claro, mejoraron notablemente. Un dato con la historia, Juan Carlos, no sé si lo sabía. Vos sabés que en el Congreso, en aquel entonces el Congreso, 2 diputados y 2 constituyentes fueron los que terminaron redactando la Constitución. Claro. Carlos Romero, Carlos Bert y 2 más. ¿Qué tal? Después de que la Asamblea Constituyente se vanagloriaba de ser plenipotenciaria, que estaba por encima de los poderes constituidos, que no hicieron absolutamente nada. 3 años discutiendo. Y otro dato más, no sé si lo tienen. El documento que discutieron en Oruro, Santos Ramírez y la señora Rebollo, la esposa de Juan Granado, que en ese entonces estaba con el MAS, denunciaron que no era el documento que discutieron en Sucre. Por lo tanto, lo más probable es que han metido de contrabando a Oruro un documento, una redacción que no fue la que se discutió en la Asamblea Constituyente. Si a eso le sumamos que cuando van al Congreso en La Paz terminan haciendo otra cosa, imagínate para qué la Asamblea Constituyente. Claro. Y eso la historia no lo dice, la historia oficial no lo dice, dice que es la constitución más democrática, Claro. la mejor constitución, etc. Claro, es que la historia la escriben los vencedores. ¿no? Está como la historia de Hay Santa otro Cruz. dato también. Esta es la única constitución, creo yo, que se tiene conocimiento, probablemente en el mundo, de que el plenario no discutió ni un solo artículo. Son los informes de comisiones que hacen y lo arman así. Y levantaron la mano. Y votaron, pero discutir como tendría que haberse hecho, Debate. artículo por artículo. Leer. Plenario, uno por uno, de frente al pueblo, no se En hizo. absoluto. Es una vergüenza absoluta, ¿no? Ahora, lo que se hizo en el Parlamento, esos redactores hicieron lo posible, copiaron la versión cruceña de su estatuto, incorporando el gobernador elegido por voto popular y la asamblea legislativa elegida por voto popular. Eso fue positivo, muy positivo, eso, en la estructura básica. Bolivia tiene, está a la vanguardia de Latinoamérica, en los países unitarios, en esa formulación básica, es muy importante. Eso es bueno. Bueno, sin embargo, le pusieron tantos candados a la Constitución que hicieron una autonomía inviable, una autonomía centralizada, como yo digo, es una contradicción en sí mismo, es un oxímoron perfecto, ¿no? Es como decir blanco-negro. ¿Te acuerdas que hicimos un seminario sobre eso? Claro. A la boliviana fue una autonomía de mentira, ¿no? El MAS tenía que satisfacer al oriente boliviano, pero al mismo tiempo, como iba a tener el poder, lo tenía el poder, no quería, entonces hizo una de cal y una de arena, dio autonomía, pero no la dio, ¿no? Es que nunca fueron autonomistas los masistas. Claro, exacto, y por eso es que hasta ahora arrastramos ese problema, y por eso es que no hemos tenido autonomía de verdad, y yo lamento que la población pueda confundir esto que tenemos ahora, crea que es autonomía y no le guste. La verdad que no hemos tenido autonomía. Solamente elegimos al gobernador. Y el gobernador y la Asamblea Legislativa, pero no hay nada autonomía más, económica, nada financiera. más. Las gobernaciones tienen las mismas competencias que tenían con la ley de descentralización administrativa de GONI, ¿no? Que son electrificación rural, riego, coordinación municipal y caminos vecinales, ¿no? Y 2 o 3 competencias más y punto. O sea, no hemos avanzado mucho, hemos retrocedido en algunos aspectos. Por ejemplo, la constitución anterior, el prefecto del departamento tenía mando de De la policía, que no la tiene era ahora. comandante general del departamento, así era. Por lo menos lo invitaban a tomar posesión del nuevo comandante. Claro,
y a pesar de que era designado por el presidente de la República, como era cruceño y era prefecto, siempre estaba latente la posibilidad de que pudiera hacer uso de esa fuerza. Entonces había respeto. Ahora no tiene nada que ver la policía con el gobernador. Es más, a menudo lo persigue o lo encarcela como brutalmente, como ha ocurrido recién, ¿no? Claro. Entonces, fíjate que, ese es el resultado. ¿Vos crees que con la normativa que tenemos a propósito, la gobernación podría crear una fuerza pública, independientemente del nombre, pero para poder complementar lo que vendría a ser un gobierno departamental? Porque si uno mira a propósito de la alcaldía, tiene su fuerza pública, que son los gendarmes. Claro. ¿Por qué diablo la alcaldía o el gobierno autónomo municipal tiene su fuerza pública, gendarme, y por qué la gobernación, siendo la gobernación, no puede tener o podría tener? Hay una competencia que no se llama policía entre sus Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. En base, nosotros nos hicimos expertos en agarrar una palabra y sacarle el jugo. En base a esa competencia pudiera trabajarse una ley departamental y ver la forma de tener una guardia que por lo menos proteja los bienes públicos cruceños. Imagínate los avasallamientos, digamos, donde el gobernador no puede hacer absolutamente nada. O la misma gobernación. O la misma gobernación. William, ahora a alguien se le ocurre entrarse a piedrazo y a patada y poniendo a quien proteja eso porque la policía está protegiendo. Obedece a otro. Claro, entonces es una desprotección total. Yo creo que hay un desafío, entonces, digamos, pero también yo diría, Juan Carlos, de que las autoridades que hemos tenido, con todo respeto, digamos, y el cariño que uno pueda tener por ellas, pero tampoco creo que no han tomado la iniciativa. Una vez hicimos seminarios, yo hice 2 seminarios donde vos participaste, y pude percibir en las autoridades que no tenían claro exactamente hasta dónde llega la autonomía, dónde comienza y dónde termina, cuáles son los límites, el ámbito competencial. Nadie, por ejemplo, habla de la fuerza pública departamental, que para mí es central. No podría haber un gobierno sin una fuerza pública, no es gobierno. Es central, así es. Por ejemplo, yo he dicho varias veces, William, que aquí se juntó el hambre con las ganas de comer. El gobierno es muy centralista y los gobiernos departamentales todos, los gobiernos municipales todos, sumamente permisivos y abandonaron todo. ¿No será que la cultura centralista no hemos podido cambiar el chip? Es probable que haya eso. Por ejemplo, una cosa que es muy grave es las leyes de planificación. La 777 de 2006 es la ley de planificación nacional. Esa ley vulnera todos los principios de autonomía municipal y departamental. Nadie puede cambiar un ítem de un presupuesto sin consultarle al Ministerio de Planificación. Y esa ley vino a ser ratificada por la 1204, si no me equivoco, pero ya del año 2019, que es ya una centralización que ni los países socialistas no tienen. Hay un órgano rector, Ministerio de Planificación, ahí se define todo, que define todo, del Poder Judicial, de todos los órganos, de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional. Él aprueba los presupuestos de todos, ninguno tiene ninguna potestad de definir autónomamente su presupuesto. Ni se diga las gobernaciones y menos la alcaldía. Y yo no he visto, porque esta ley última tiene 2 años ningún municipio reclamar. Todos chitón. Todos chitón, entonces todos están contentos enviando a La Paz su presupuesto y no se puede hacer nada si no se los aprueban. Entonces se ha juntado el hambre con las ganas de comer, tenemos que decir verdad. Y aparte del centralismo constitucional, había un centralismo normativo. Se han publicado por lo menos unas 15 leyes violatoria de la Constitución que han centralizado el país. Otro dato curioso, Juan Carlos, es que la famosa ley SATCO, creo que la 1178 de julio de 1990, esa ley tiene 33 años y no se le ha movido ni un pelo. Es la ley que permite a la Contraloría precisamente
en teoría, fiscalizar y controlar todo el tema, digamos, económico-financiero, que está a tono con esa otra ley de planificación. Entonces, los candados están por todas las Exacto, exacto. Entonces, aquí el trabajo es enorme que tenemos por delante. Si queremos reconducir este proceso hay que... ¿Por dónde empezaríamos? ¿Alguna vez te he escuchado decir que el tema está en la Constitución? A ver, son varias las tareas. Primero, un tema de concientización a las gobernaciones que apliquen, que despierten, que 36, se pongan las pilas con las 36 competencias que tienen, ¿no? Que muchas de ellas son importantes y no las han cumplido. Aproveche este concepto que tiene el Estado boliviano, que es tan útil, que surgió a raíz del referéndum del 2006 por las autonomías, que el Estado es un Estado compuesto, es un Estado asimétrico, que es una cosa muy valiosa, que quiere decir que no todos los departamentos pueden tener el mismo ritmo de desarrollo normativo, ¿no? Pueden haber unos departamentos con unas normas y otras con otras, eso es valioso. Entonces, ese proyecto de ley de reforma constitucional básicamente propondría modificar unas 15 normas constitucionales de manera que los departamentos que accedan en un referéndum accedan a esa reforma especial, esa autonomía especial, y se aplicaría de acuerdo a la votación por departamento. Los departamentos que votaran a favor, pues se autonomizarían, accederían a esa autonomía como espacial. estaba previsto originalmente ahora. Exacto. Y los que no. Es muy difícil oponerse a esa norma, William, porque el que no le guste, es decir, no importa, vote no. Usted vota no en su departamento y se queda centralizadito y contento, así, con ese desarrollo así. Y en Oruro y en Potosí, digamos, con esa población ya negativa, así, no quiere cambiar, pues quédese así, pero déjenos a nosotros lo que desarrollarnos. Es decir, es una propuesta que saldría de Santa Cruz al país otra vez. Tanto que se dice que Santa Cruz no tiene visión nacional. Toda la propuesta de la autonomía es la mejor propuesta que ha transformado el país, que tiene alcance nacional. Posiblemente la única. ¿No? Ahora, si no la toman, porque en Bolivia hay un prejuicio enorme, y como decía Einstein, es más difícil destruir un átomo que destruir un prejuicio, ¿no? En Occidente el país se cree, los procesos descentralizadores le desconfían, creen que son separatistas, creen que son secesionistas, creen que son mezquinos, y cuando es al contrario, se está buscando implementar una medida que por lo demás no la hemos inventado nosotros. Hay 10 países del mundo, lo único que hemos hecho es bolivianizarla, digamos, adaptarla, es un concepto que se está dando en muchos países europeos y latinoamericanos, y persigue la superación no en base a cuestiones raciales. Por ejemplo, el proyecto de autonomía que nace en Santa Cruz no nace por una cuestión racial, no es como en Cataluña o en País Vasco, que tiene un sustrato de origen étnico, ¿no? Los vascos y los catalanes, nosotros no es los cambas. Es una mejor administración que le sirve a todos. Oye, y eso es bueno reiterarlo porque la historia nos demuestra de que no somos separatistas. Ya está la autonomía, de alguna manera la estamos practicando y nunca hubo separatismo. Claro. Entonces esa teoría, esa tontera, ese prejuicio, ese despropósito de asociar todo a un separatismo, definitivamente yo tuve recientemente un conversatorio con un programa de Cochabamba, y había un doctor de economía ahí, creo que era de Potosí, que hizo un fervoroso argumento en contra de la autonomía. Entonces le digo, bueno, ¿usted cree que Potosí, si sigue haciendo lo que está haciendo, va a mejorar? ¿No? Cuando ahí tienen controlado por los sindicatos que controlan todos los medios naturales, está atorado por recursos naturales, con una población negativa. ¿Usted cree que si siguen haciendo lo que están haciendo van a cambiar? Pero además no se ha enterado que Potosí son los primeros que han pedido el federalismo. Exacto, pero claro, el tipo dice, no están dadas las condiciones. Entonces hay un prejuicio,
y eso le genera aplausos porque está mezclado con un regionalismo antioriental. En todas esas están, y el atraso es por demás de visible, ¿no? Es decir, mientras no haya una mentalidad de cambio, ahí va a ser muy complicado. Pero esta propuesta permite que los departamentos que vean en esto una ventaja administrativa y de desarrollo, la tomen, ¿no? Esa sería la otra. Y luego hay un trabajo enorme, William, en estas 15 leyes, las leyes como la ley Avelino Signani de educación, la ley del deporte, la ley clasificatoria de impuestos, la ley de planificación, la ley de electrificación, la ley... Es decir, hay una cantidad de leyes, pero de una manera impresionante. Por ejemplo, el día que salió la Constitución establece que la ley nacional y la ley departamental tienen el mismo. Y ese mismo día saca un decreto el gobierno de Evo Morales y dice que la ley nacional prevalece sobre la departamental. Con un decreto le cambia arreglar a la Constitución. Es decir, hay esa cosa que es de verdad graciosa ya. Entonces el trabajo por delante para destrabar las leyes, pero para eso tiene que haber una gran conciencia, un gran equipo y una gran voluntad. ¿Pero vos crees que no están dadas las condiciones? El MAS ya no tiene el poderío que lo tuvo en su momento, la hegemonía, ya no tienen los 2/3 en la Asamblea Legislativa, como que dice ya el discurso ha envejecido. Claro, pero al mismo tiempo también, y ese es otro componente que iba a hablar que es necesario, al mismo tiempo las fuerzas descentralizadoras, por decir así, tampoco tienen presencia importante. Tampoco tienen musculatura. Claro, porque, por ejemplo, creemos, por decirte, está todo que dividido. una fuerza tiene 16 diputados de los 130, y el tiene gobernador preso. Claro, el gobernador y de esos 16 hay decisiones, tiene 4 senadores, es decir, yo creo que la primera condición es cambiar la relación de fuerzas políticas, tiene que tener por lo menos mayoría, para lograr una negociación, como se hizo el 2016 con la ley de autonomía y la ley de asamblea constituyente. Esas dos leyes se aprobaron el mismo día por el 100% del Parlamento. Fue una negociación muy buena. El gobierno dijo, ustedes quieren autonomía, se la damos, pero nosotros queremos asamblea constituyente, nos lo dan. Ya, vamos, y 100%, algo así hay que hacer. Y fíjate vos que en esa época Evo Morales tenía el 54% del Parlamento. Claro. Pero no tenía las gobernaciones, no tenía... Claro, pero en ese la media luna. En ese entonces la media luna estaba unida, Claro. Santa Cruz estaba unido, claro. El alcalde con el prefecto. Ahora el alcalde... Ahora es todo un desastre, con el comité cívico era una sola voz. Lo que nosotros en Santa Cruz debemos conseguir es unidad primero y después ganar. Después plantear lo que tuviera que plantear. Y después tener mayor presencia parlamentaria en el Parlamento. Esa cambiada de correlación de fuerza es básica porque la reforma de la Constitución y la reforma de las leyes se hace en el Parlamento. Y hay un problema importante. ¿O no? Depende de la correlación de fuerzas. Exacto. ¿Qué rescataría, Juan Carlos, de estos 13 años de autonomía? Estoy hablando de la Constitución del 2009 al 2013. Esa, sin duda, la estructura básica del gobierno departamental. Eso es un logro extraordinario. ¿Debilidades? La falta de competencia autonómica, ¿no? De verdad. Por ejemplo, los departamentos no tienen competencia en materias básicas como ser policía, por ejemplo. Hablábamos. Agricultura y ganadería. Economía. Planificación. Educación y salud. Ninguna competencia de toma de decisiones políticas. Ningún texto puede ser definido en Santa Cruz o en ningún departamento. Oye, ni el tema tierra, ni la Comisión Agraria. Y el tema tierra y territorio, por lo menos en todas esas áreas, tendría que haber una competencia compartida de verdad. Porque las competencias compartidas y concurrentes en la Constitución son competencias centralizadas de manera camuflada. ¿Por qué? Porque la ley básica la dicta el nivel central, sin ninguna regulación, entonces la dicta y la copa la competencia.
íntegro. Por eso una primera reforma constitucional es establecer, primero sacar las concurrentes que lo único que hacen es confundir, dejar la competencia compartida y en las compartidas establecer que la legislación básica se hace de manera compartida, es decir, se aprueba entre el Legislativo Nacional y el Legislativo Juan Carlos, a propósito de la departamental. competencia, y para que lo entendamos mejor, el hospital de Montero, Jorge Urenda, de tu pariente, el nombre de tu pariente, ¿quién es el responsable de que no entre en funcionamiento que está concluido el problema con los hospitales, es un hospital de tercer nivel. ¿Ya? ¿Qué pasó con los hospitales de tercer nivel? La única competencia que se ha transferido, que no estaba en la ley de participación, de la ley de descentralización administrativa, son los hospitales de tercer nivel. Los de segundo nivel lo maneja la alcaldía. La alcaldía manejaba segundo y tercer nivel, ojo, en cuestión administrativa, porque los sueldos Vienen del Poder central. médico, del enfermero y del portero, los ítems, de los colegios y de los hospitales vienen de La Paz. lo cual es un absurdo. Pero increíble que nos dejemos hacer lo siguiente. Usted va a administrar el hospital, pero yo no le voy a dar ni un peso a usted y yo voy a pagar los sueldos porque yo quiero manejar a la gente políticamente.